Hola amigos de la web, hoy estamos aquí con Robert, el creador de estos dos fantásticos libros que tenemos aquí. Welcome web friends, we are today together with Robert Schwartz, who is the creator of these wonderful books we have here. El plan de tu alma y el don de tu alma. Your soul's plan and the gifts plan. Muy bien, aquí los vemos. You can see them here. Y ahora lo que queremos preguntar a Robert, ¿qué le hizo escribir estos libros? The first thing we would like to ask Robert is what made you write these books? Well, for me, the path to writing these two books started para escribir estos libros started in Chicago back in 2003. Empezó en Chicago en el 2003. And at that time, I was self-employed as a marketing and communications consultant. En ese momento yo era un asesor de comunicación y marketing. I actually have a background that I think is unusual for the author of two New Age books. I have a master's in business. En realidad yo tengo un origen un poco raro para haber escrito dos libros de autoconocimiento y yo tengo un máster en económicas. So back in mid-2003, I was doing this corporate marketing and communications, which I found to be tremendously unfulfilling. Y en el 2003 yo estaba realizando mi asesoría de marketing y a mí me parecía una cosa que no me llenaba absolutamente nada. But I also had the sense that there was a higher calling or a higher purpose for my life. Pero también tenía la sensación de que tenía que haber un propósito más elevado o una llamada más elevada para mi vida. But I didn't know what it was, and I wasn't sure how to figure out what it was. Pero yo no sabía lo que era y tampoco tenía ni idea de cómo llegar a saberlo. So on May 7th of 2003, I did something I had never done before, and that is I had a session with a psychic medium. Y el 7 de mayo del 2003 hice algo que no había hecho en toda mi vida. Tuve una sesión con una médium, con una psíquica. And in this session with the medium, she introduced me to the concept of spirit guides. Y en la sesión, esta medium me introdujo al concepto de los guías espíritus. De los She explained to me that a spirit guide is a highly evolved, non-physical being with whom we plan our lives before we're born. Ella me explicó que los espíritus guías son aquellos que nos guían y con quienes tenemos un trato desde antes de nacer. And through this particular medium, I was actually able to talk with my spirit guides. Y a través de esta guía espiritual en particular, tuve la oportunidad de hablar con mis guías. And they said to me, "You planned your life, including your biggest challenges, before you were born." Y ellos me dijeron que yo había planificado toda mi vida, incluyendo todos los retos más importantes de mi vida antes de nacer. Well, I'll tell you, I just shook my head and I said, "Why in the world did I do that?" Entonces yo sacudí mi cabeza y dije, pero ¿por qué narices he hecho esto? And they said, "You did this for purposes of spiritual growth." Y ellos me dijeron que yo lo había hecho por un propósito espiritual. Now, I might have dismissed all of this as some kind of delusion on my part, except that earlier in the session, the guides had said things to indicate that they knew literally everything about me. Hubiese sido un poco desilusionante para mí si no llega a ser que los guías primero me explicaron todo el proceso, cosas muy personales. They knew, for example, about private thoughts and private feelings that I had literally never shared with anybody else. Por ejemplo, conocían pensamientos y emociones internas muy particulares mías que yo nunca había compartido con nadie. So when they introduced this idea of pre-birth planning, they had a lot of credibility in my mind, and I was listening very, very closely. Así que cuando introdujeron este concepto de la planificación prenatal, yo les escuchaba muy atentamente, porque creía que tenían una información importante que darme. So we went on in this conversation to talk about some of the specific challenges I had had in life and why I had actually wanted before birth to have those difficult experiences. Así que seguimos hablando de todas las cosas que yo había planificado antes de nacer y hablamos también de por qué había planificado esas cosas difíciles en mi vida. Now, in the days and weeks after this discussion with my spirit guides, I thought about this perspective constantly. Días y semanas después de esta charla, yo pensaba en lo que ellos me habían dicho constantemente. And the effect that it had on me was that
it allowed me to review the course of my life and for the first time in many instances see a deeper meaning or a deeper purpose to the challenging things that had happened. Y eso me permitió revisar todos los apartados y los momentos de mi vida hasta el momento y ver qué cosas habían ido pasando y por qué habían ocurrido. For me, this was a deeply, deeply healing experience. Para mí esto fue una sensación, una experiencia completamente sanadora. So I realized I was onto a concept that could bring a similar kind of healing to other people, and this was when I first started to think about writing these books. Y entonces me di cuenta de que esto podía servir también para muchas otras personas que también quisieran sanarse a sí mismas, y por esta razón escribí estos libros. Now, shortly after the session with the medium, I had what is to this day the most profound spiritual experience of my entire life. Poco después de la experiencia con la medium, tuve la experiencia más increíble que he podido tener en toda mi vida. I was home in my apartment one weekday, just having an average work day. Estaba en casa, en mi apartamento, teniendo un día absolutamente normal. And I decided to take a break from work and go for a walk. Y decidí hacer una pausa del trabajo y salir a pasear. So I was walking down the sidewalk in Chicago, and suddenly I had an experience in which I was overcome with pure unconditional love for every person I saw. Estaba paseando por Chicago y entonces me di cuenta o tuve una sensación que me llenó por completo de todo lo que me rodeaba. And when I say unconditional love in this context, I don't mean the kind of love you might feel for a parent or a child or a romantic partner. This was truly an experience of divine love. Y tuve una experiencia del amor ilimitado. Y no estoy hablando del amor que puede sentir un hermano, un padre, un familiar. Estoy hablando realmente de lo que es el amor ilimitado. And I remember this so clearly because the first person I saw was a cab driver sitting behind the wheel of his cab waiting for a fare to come along. Y recuerdo esta experiencia muy bien porque lo primero que vi fue un taxista que estaba sentado en el taxi esperando a cobrar. And as I looked at this man, who was a complete stranger to me, I felt nothing but pure unconditional love for him. Y cuando miré a este hombre que yo no conocía de nada, sentí un amor incondicional completo. Then I saw a man's barber shop on the corner. Entonces vi una barbería en una esquina. I looked through the window of the barber shop and I saw the barber cutting a client's hair. Y miré a través de la ventana y pude ver al barbero cortándole el pelo a un cliente. Again, two total strangers to me, but as I looked at these two men, there again was this feeling of pure, overwhelming, unconditional love. De nuevo volví a sentir la misma sensación. Estos dos hombres eran completamente desconocidos para mí, pero tuve esa sensación tan increíble de amor incondicional. And then I turned around and I saw a young woman, a mother, pushing an infant in a stroller down the sidewalk. Entonces me di la vuelta y vi a una mujer empujando un carrito, un cochecito de niños. And as I looked at those two people, again there was this feeling of pure, unconditional love. Y cuando miré a estos dos seres, volví a sentir otra vez ese amor incondicional. Everywhere I looked, every time I saw another person, that feeling of unconditional love was present. Mirase donde mirase, viese a la persona que viese, esa sensación de amor incondicional siempre estaba ahí. Now, I had never heard or read of any kind of experience like this. Yo nunca había oído hablar de una experiencia de este tipo, ni había leído nada de esto. But I understood intuitively and immediately what was happening. Pero entendí intuitivamente e inmediatamente lo que estaba ocurriendo. And what was happening was that I was in some type of enhanced, immediate communion with my own soul. Y lo que estaba ocurriendo es que yo estaba en una intensa comunión con mi propia alma. So it's as though my soul were saying to me, this love is who you really are. This is your true nature. Es como si mi alma me estuviese diciendo, ese eres tú, esta es tu verdadera naturaleza. And I believe that my soul gifted me with that experience that day because when I went on to write the books, I found that every life plan was based on unconditional love. Y creo que mi alma me regaló esa experiencia ese día porque mis libros tienen que ver con ese amor incondicional.
And this was true even when negative roles or painful experiences were being planned by the souls. Y esto también es verdad, aunque las almas hayan planificado cosas dolorosas o cosas que no nos sientan bien. Now, if my soul had not gifted me with that experience that day, Si I mi would alma no still me have hubiese regalado esa experiencia ese día, found that every life plan is based on unconditional love. todavía hubiese pensado que el plan de vida de las almas está basado en el amor incondicional. But I think I would have doubted the results of my own research. Pero creo que hubiera dudado de los resultados de mi propia investigación. But because my soul gifted me with that experience that day, Pero como mi alma me regaló esa experiencia ese día, I know from personal experience that we as souls are made literally from the energy of unconditional love. sé que por experiencia propia que las almas están hechas de amor incondicional. And this is why I can say to people watching this interview that I am absolutely certain that we as souls create life plans in great wisdom that are based on unconditional love. Y por eso puedo decirles a todas las personas que estén viendo este vídeo que nuestras almas se basan en el amor incondicional y que mis cursos o mis talleres están basados en ese amor incondicional. So the combination of the session with the medium and this experience of myself as unconditional love Así que esta propelled me to write books. esta experiencia entre el amor incondicional de mi alma y la experiencia con el médium fueron lo que hicieron que yo escribiese estos libros. That's how it all got started. Así es como empezó todo. Muy bien. ¿Qué herramientas son las que se dan en estos libros para las personas que lo leen? Which tools do you give to the people who are going to read the books? Which tools do you give in the books? I'm not sure what you mean by tools. ¿Qué quieres decir con herramientas? La gente busca en estos libros un crecimiento personal. People search for personal growth in those books. ¿Y ellos cómo integran ese crecimiento personal? How do they integrate? How do they absorb this knowledge in themselves? Oh, okay. So the two books, Los dos libros, El Plan de tu Alma and El Don de tu Alma, are based on collaborations I did with very gifted psychic mediums and channels. estos dos libros se han escrito en colaboración con unos mediums y canalizadores muy bien dotados que trabajan So muy bien. in one way or another, the mediums and channels were able to ask Spirit, what did this person plan before birth and why did they make those plans? De una u otra manera, estos mediums o canalizadores pudieron preguntar a las almas por qué habían elegido ese plan personal y cuál era su plan personal. And because I wanted to make the books as helpful to as many people as possible, Y como we yo quería researched que los libros fuesen una gran ayuda para muchísimas personas, para el máximo posible, the pre-birth planning of very specific life challenges. investigamos el plan prenatal de almas que tenían unos retos muy grandes. So the tool that we give to people is that the individual chapters are organized by type of life challenge. La herramienta que le damos a las personas es que los capítulos están organizados dependiendo del tipo de reto de las almas. So there are chapters about the pre-birth planning of every major kind of life experience you can think of. Hay planificaciones de almas sobre cualquier tipo de reto que pueda haber tenido una persona en la vida. For example, there are chapters about the pre-birth planning of the death of a loved one. Por ejemplo, hay planificaciones prenatales de la experiencia de una muerte de un ser querido. Accidents, Accidentes, poverty, pobreza, miscarriage and abortion, el maltrato y el aborto, mental illness, una enfermedad mental, alcoholism and drug addiction, alcoholismo y drogadicción, suicide, suicidio, abusive relationships, tema de relaciones, sexuality. sexualidad. So every major type of life challenge or experience
is covered specifically by one of the chapters in one of the two books. Todos estos temas están cubiertos en uno o más de un capítulo en estos libros. Now, what's interesting about this is that sometimes very different kinds of life challenges are planned before birth for similar reasons. Lo que es curioso es que muchas planificaciones prenatales son muy variados, pero se pueden haber realizado por las mismas razones. This is why I always encourage people to read every chapter. Esta es la razón por la cual yo siempre animo a la gente a leer todos los capítulos. For example, if someone has faced the life challenge of alcoholism, Por ejemplo, si alguien ha tenido el reto de enfrentarse al alcoholismo, could be that they planned the experience of alcoholism for the same underlying reason as the person in the mental illness chapter planned the experience of mental illness. podría ser que esa persona hubiese planificado el alcoholismo por la misma razón por la que la persona que tiene una enfermedad mental ha planificado esa enfermedad mental. So it's very important to look at every chapter. Así que es muy importante leer todos y cada uno de los capítulos. Yo lo que quiero preguntar, cuando dice prenatal, si se refiere a transgeneracional o vidas pasadas, en esta misma vida, o sea, son códigos que vienen de dentro. When you talk about pre-birth, are you speaking about lives before, or is that something else? I'm speaking about what is sometimes called the bardo state, Estoy hablando de lo que a veces se llama el bardo, or here in the United States we just call it the other side, o aquí en los Estados Unidos lo llamamos el otro lado, or you could call it heaven, home. o se le puede llamar cielo. I'm referring to the non-physical realm we come from, where we plan our lives before we come into body. Me refiero a ese periodo en el que nosotros nos encontramos antes de entrar en el cuerpo Vale. O sea, un cuerpo de luz. light being. Yes, we are all light beings, and Sí. so this is the planning we do when we are still in light. Todos somos seres de luz y esta es la planificación que realizamos cuando somos luz. Now, a lot of the planning is based on past lives. Muchas de las planificaciones están basadas en vidas anteriores. So, for example, with one of the mediums, we could go into people's pre-birth planning sessions and hear their conversations with each other. Por ejemplo, con uno de los medios podíamos ir a las conversaciones con las almas en el momento previo al nacimiento y oír las conversaciones que tenían entre ellos. When we heard people planning their upcoming lifetime, a lot of the discussion focused on past lives and what they still wanted to learn because they didn't learn it in the past lives. Y muchas de las conversaciones que tuvimos con las almas nos hablaban o nos decían que muchas de las cosas que habían hecho estaban basadas en las vidas anteriores y en las cosas que todavía deseaban hacer en esta vida, deseaban llevar a cabo. Impresionante. It's impressive. Thank you. Gracias. Sabemos que en el ADN basura, el famoso llamado ADN basura, tenemos lo que se dice el transgeneracional de todos nuestros ancestros, de nuestro árbol. Okay, now we know that in the rubbish NDA, does this say anything to you? Rubbish NDA? I'm not That sure what... the whole ancestors are recorded in our NDA. Yes, yes, yes. También trabajan este tema de poder reparar lo que viene dado de tus ancestros. Do you also work with those things that have to do with our ancestors to repair this damage in our NDA? We don't do anything specifically with DNA, No hacemos nada específicamente con el ADN, but what I find in my work is that when somebody understands their pre-birth plan, pero lo que me doy cuenta en mi trabajo es que cuando alguien entiende cuál es su planificación prenatal, there's a very deep emotional healing that occurs. hay una sanación emocional muy profunda en ese momento. And it could be that that healing is reaching the level of DNA. Y sería posible que esta sanación alcanzase el ADN. Muy bien.
Dile que vamos a hacerle unas preguntas que nos han preguntado para el taller. We have a couple of questions for you for the workshop that we have here from different people. ¿A quién está dirigido el taller? Who is this workshop for? The workshop is for anybody who is more interested in understanding the deeper spiritual meaning and purpose of their life challenges. Este taller está dirigido a las personas que quieren entender el sentido profundo de su vida, de los retos de su vida ahora. So it's for somebody who wants to understand why did an experience happen, why did a certain relationship occur. Es para aquellas personas que quieren entender por qué ha ocurrido un hecho concreto en sus vidas, por qué he tenido esta relación. Why did I choose the particular parents I chose? ¿Por qué he decidido o he elegido estos padres? Why did I choose to be born male or female in a particular country? ¿Por qué elegí ser hombre o mujer en una cultura o en otra? Basically, any kind of experience or challenge, if you would like to know the deeper spiritual meaning and purpose, this workshop is for you. Si lo que quieres es saber cuál es tu propósito más profundo, este taller es para ti. Muy bien. ¿Qué protocolo utiliza para llegar a la gente a través de hipnosis o utiliza otro tipo de protocolos? Which kind of procedure do you use to reach the people? Do you use hypnosis or something else? Hypnosis is part of the workshop. La hipnosis es parte del taller, sí. Vale. On Saturday afternoon, we will do a group between lives regression. Y el sábado por la tarde vamos a hacer una regresión entre vidas. And what happens in a between lives regression is that you first go to a past life. Y lo que ocurre en una regresión entre vidas es que primero vas a una vida pasada. It's usually a past life that is directly relevant to the planning for the current lifetime. Y generalmente es una vida pasada que tiene información relevante para esta vida actual. And then you leave that past life and transition into the non-physical state. Y entonces dejas esta vida pasada y te transciendes al no estado. Most people will be greeted by a spirit guide at that point. Muchas personas son recibidas por sus guías espirituales en ese momento. The guide usually explains why they were shown the particular past life they were shown. Y los guías les explican por qué les han enseñado esta vida pasada que les han enseñado. And then the guide will escort the person to what is called the Council of Elders. Y entonces el guía escoltará a esa persona a lo que se llama el Consejo de los Ancianos. The Council of Elders consists of the very wise, loving, and highly evolved beings who oversee the cycle of reincarnation on Earth. Y estos ancianos son los ancianos que están vigilando el ciclo de reencarnación en la Tierra. And when you get in front of the council, this is a potentially life-changing experience. Y cuando te encuentras frente a ese consejo, entonces esta es una experiencia que potencialmente puede cambiar tu vida. Because the council knows literally everything about you, both in your current lifetime and in every other lifetime you've ever had. Porque este consejo conoce todo de ti, tanto de la vida actual como de todas las otras vidas que has vivido. So you can ask the council any question on literally any subject and receive an answer. Y puedes preguntarle al consejo cualquier cosa que quieras saber y ellos te aconsejarán y te darán respuesta en cualquier cosa que les preguntes. And in particular, you can ask them, what is the plan for my life and why did I create that plan? Y especialmente o particularmente puedes preguntarles cuál es mi plan para esta vida y por qué lo he creado. Now, on Sunday morning of the workshop, we'll do a different exercise to gain insight into the life plan. Y el domingo por la mañana vamos a realizar otro ejercicio para conocer nuestro plan personal. It's called the Divine Virtues Exercise. Se llama el ejercicio de las virtudes divinas. Most people are working on cultivating 2 or 3 qualities that I call divine virtues in their lifetime. La mayor parte de las personas se dedican a cultivar 2 o 3 virtudes durante una vida. Yo lo llamo las virtudes divinas.
These are qualities like compassion, empathy, patience, and forgiveness. Son cualidades como la empatía, la compasión, la paciencia y el perdón. There's a list of about 28 that we work with. Tenemos una lista de 28 cualidades con las que nosotros trabajamos. So through the divine virtues exercise, you can find out which 2 or 3 you are working on in your lifetime. Así que a través de este ejercicio de las virtudes divinas puedes descubrir cuáles son las virtudes que quieres cultivar en esta vida. And this is very important information to have. Y eso es una información muy importante. Because it will explain to you why certain challenging things have happened in the past. Porque te explican por qué has tenido ciertos retos en tu vida en el pasado. And it's also information you can work with in the future. Y también es información con la que puedes trabajar en un futuro. In other words, in the future, when something challenging happens, Dicho de otra manera, si ocurre algo, te enfrentas a un reto en el futuro, you can say to yourself, okay, I know that I am in this incarnation to work on these 3 qualities. te puedes decir a ti mismo, vale, me he encarnado esta vez para trabajar estas 3 cualidades. And then you ask yourself the question, how can I utilize this current challenge to further cultivate these 3 qualities? Y entonces te puedes preguntar a ti mismo, ¿cómo puedo utilizar estas 3 cualidades para cultivar todavía más esas cualidades en mí, para superar ese reto? So it has the effect of immediately assigning deeper meaning to something that might otherwise appear not to have any deeper meaning. Tiene la capacidad de asignar una sensación, una comprensión más profunda de un acontecimiento que de otra manera igual no hubiese sido nada especial. So those are a couple of ways that the workshop participants will learn about their life plan. Esos son un par de las cosas con las que las personas pueden conocer sobre su plan de vida en el curso que vamos a ofrecer. Bueno, una de las preguntas que nos dicen es, si soy terapeuta, ¿podré poner en práctica en mi consulto tus enseñanzas? Another question that we've received is, if I'm a therapist, can I use your teachings in my practice? You can use the concepts about pre-birth planning. Podrás utilizar los conceptos de la planificación prenatal. You could also use the divine virtues exercise. También podrías usar los ejercicios de las virtudes divinas. But I'm actually not permitted legally to give out the hypnotic induction that we're going to use in the group Between Lives regression. Pero legalmente no tengo el permiso para entregar la hipnosis, la regresión hipnótica que vamos a hacer. The induction is copyrighted and I have the right to use it, but not the right to distribute it. Ajá, y la inducción, yo tengo el copyright, pero tengo el copyright y el derecho de utilizarlo, pero no de dárselo a otros. Ok. Vale. Le voy a hacer una pregunta. Vivimos en un mundo que es una matriz, una matrix. We live in a matrix world. En esta matriz estamos como atrapados y no podemos trascender. ¿Cómo lo solucionan ellos a través de esta experiencia álmica? We are trapped in this matrix and we cannot transcend it. How do you solve this through your soul's planning? The question makes it sound like we should try to escape from the earthly experience. La pregunta tiene, ¿cómo podemos escapar de esta experiencia terrena? Suena un poco así, ¿es así? Es que normalmente en la red ahora mismo hay mucha información de que no podemos elevarnos o trascender. Estamos como si nos estuvieran aquí retenidos, ¿no? Como si nos hubieran secuestrado el alma. Yeah, it's as if our soul was being kidnapped and we were here trapped and we could not ascend or transcend these limited bodies. It's true that the human experience is an experiment in limitation for the soul. Es cierto que la experiencia humana es experimentar un poco lo que es la limitación del alma. But remember that all of us agreed to this and wanted to have this experience before we came into body. Pero recuerda que todos nosotros elegimos esto y estuvimos de acuerdo en vivir esta experiencia antes de coger los cuerpos que tenemos.
So the idea is not to escape from or resist the human experience. Entonces no se trataría de escapar o de resistirse a la experiencia humana. The idea is to transform the meaning that the experience has for us. Sino que la idea es transformar el significado que esta experiencia tiene para nosotros. And this I think is why pre-birth planning is so important. Y creo que por esta razón creo que la planificación prenatal es tan importante. Because if you believe that there is no plan for your life, then the suffering that occurs seems to be arbitrary and completely meaningless. Porque todo el sufrimiento que nosotros experimentamos si no hay planificación prenatal sí parece ser completamente arbitrario y sin sentido. But if you know that you planned your life and all of your biggest challenges, then you also know that those challenges are rich with meaning. Pero si sabes que tú has planificado todo esto, entonces también sabes que lo que has planificado y que estos retos tienen un significado muy importante. This is why when people come to understand that they plan their lives, it helps to empower them so that they emerge from victim consciousness. Esto es muy importante porque ayuda a que las personas que han estado pasando experiencias negativas salen o dejan de ser víctimas y se empoderan a sí mismas, cogen el poder con sus manos. You come to understand that you are never a victim because you are the one who planned your life. Y entiendes que nunca has sido o eres una víctima porque tú mismo has planificado todo eso. This makes profound forgiveness of other people possible. Esto hace que sea posible perdonar profundamente a otras personas. And when you let go of victim consciousness, it creates space energetically for love, joy, and peace to come into your life. Y cuando eres capaz de perdonar, se crea un espacio para que aparezca el amor, la paz y la alegría.